Hola, compañeros, ¿cómo están? Buenas tardes. Estamos aquí en un programa más de su canal preferido, Forotopia. Estamos en esta ocasión reunidos aquí con el profesor Carlos Lugo. Eh, es un personaje, la verdad, que tiene mucho conocimiento, mucho historial en varios temas. Lo hemos conocido poco, aquí lo vamos a conocer un poco más, pero estamos bien informados de que es una persona con bastante conocimiento local, académico, político, y pues aquí vamos a ver de qué más está usted enterado, profesor. Si gusta presentarse, usted presentarse por sí solo, a ver quién es. Bien, pues muy buenas tardes. Mi nombre completo es Carlos Rigoberto Lugo Mada, nativo de Santana, Sonora, donde viví muy poco tiempo y la mayoría del tiempo lo he vivido aquí en Hermosillo, principalmente en la colonia Modelo, donde viví más de 60 años, ¿no? Y actualmente vivo con una de mis hijas, la menor, Lupita, porque nos quedamos solo mi esposa y yo. Y pues ahí estamos con ella. De alguna manera nos cuida, ¿no? Como si fuera nuestra mamá. Claro, siempre es importante la hija a un lado, ¿no? Siempre es importante. Muy importante tener la hija, su esposo y los nietos, que son dos que tiene ella. Muy bien. De Santana, entonces. Nací en Santana, Sonora, aunque mi acta de nacimiento dice septiembre 20 del 41. De hecho, nací el 1 de noviembre del 41. Es una coincidencia que nací en Santana y es el día de Todos los Santos, además, el día 1 de Es noviembre. correcto, sí, es correcto, sí. Entonces, si Dios me permite, pues espero cumplir 85 años dentro de 4 o 5 meses, ¿no? Con todo el favor de Dios. Primero Dios, Con todo el favor de Dios. Bueno, espero. ¿y qué lo trajo a Hermosillo? O sea, ¿qué fue lo que lo motivó o lo trajeron a lo mejor, no sé? Sí, lo que pasa es que mi papá, Adrián Lugo Araiza, él trabajaba en construcción de presas. Él manejaba esas máquinas grandotas, esas máquinas, ¿no? Para excavadoras Para mover tierras. y mover tierra. Entonces él trabajaba ahí y él trabajaba básicamente en presas. Entonces, cuando yo nací en Santana, creo que de 2 o 3 meses, mi familia se cambió a Puebla. Estaban Ajá, haciendo la presa de Valsequillo y para allá nos fuimos. muy bien. Allá nació el menor de mis hermanos, Ernesto, que lamentablemente pues ya falleció. Y después, cuando empezaron a hacer la presa Abelardo L. Rodríguez, regresamos a Sonora otra vez en 1945, principios del 46. Y desde entonces aquí he vivido en Sonora, en Hermosillo, aunque estuve trabajando con una empresa filial de transporte norte de Sonora, en Tijuana, Baja California, y en Santana, Sonora también. Eso es. Y ya después de eso, hice mi carrera en la Universidad de Sonora y me fui a trabajar y a hacer una maestría a Guadalajara, en la Universidad Autónoma de Guadalajara. Y ya una vez que regresé, pues aquí estamos. Ya no me he movido. Pues sí, pero como dicen por ahí, se dice fácil, ¿no? Se hizo fácil. Pero ¿cuántas pues, aventuras o cuánto conocimiento se obtuvo, ¿no? En ese trayecto, pues, de que andaban para acá y para arriba y para abajo, etcétera. Y en ese trayecto, pues, usted, mm, digamos, se consolida como un personaje local en la política, por ejemplo. Cuando usted formó parte de la política sonorense, ¿no? Sí, cuando regreso de Guadalajara, me invitan a participar en el Partido Demócrata Mexicano, El PDM, el el gallito, PDM, ¿no? el del Gallo El Colorado. gallo colorado, sí. Entonces, yo no lo conocía, me enseñaron la plataforma
Y siempre he dicho que si algún día me hubieran dicho, haz una plataforma política, yo hubiera hecho algo muy parecido a la plataforma del PDM. Okay. Por una razón muy simple. El Partido Demócrata Mexicano descansa su filosofía en la Rerum Novarum, ¿no? Una encíclica de León XIII de mayo 15, el Día del Maestro, por coincidencia, de 1891. Entonces me invitan a participar, veo la plataforma, me gustó, porque tengo que aclarar que para entrar ahí, antes de entrar ahí, yo me tomé la libertad de ver la plataforma de los partidos políticos que había, ¿no? Entre ellos el PRI, el PAN, el PSUM, y obviamente me incliné por el Partido Demócrata Mexicano, por sus principios que se basan en esa encíclica. Y una encíclica muy simple, muy sencilla, que es lo que es el anhelo, creo yo, de mundial, no nomás de los mexicanos. Que un trabajador tenga buen salario, que tenga buen ambiente de trabajo, que tenga el equipo adecuado de trabajo, que tenga el suficiente ingreso para dar vacaciones a su familia, para una vivienda digna, para tener derecho a la salud y a la educación. Entonces, me cayó, como dicen luego, como anillo al dedo, ¿no? Muy bien. De hecho, pues eh, suena mucho a, no sé, una mezcla de marxismo con capitalismo también al mismo tiempo. Muy filosófico, ¿no? Lo que es ese tema. ¿Nos podría explicar un poquito desde el León 13 que me platica usted Sí, lo que pasa es que, para saber un poco más sobre sí, eso, ¿verdad? lo que pasa es que, pues yo creo que todos hemos leído algo de política y sabemos quién es Carlos Marx. Sí, Carlos Marx es de los fundadores del marxismo, con su libro El Capital. Y en aquella época, en Inglaterra, pues la industria no trataba muy bien a los trabajadores, como está la fecha realmente, desgraciadamente. ujú, Entonces, Carlos Marx peleaba porque las empresas fueran propiedad de los trabajadores. Quería quitársela a los capitalistas. Entonces, León XIII, ante la problemática que veía desde el punto de vista social y económico también, por supuesto, propone esa encíclica donde pide precisamente que se trate mejor al trabajador. Repito lo que decía ahorita, mejores sueldos, mejor ambiente de trabajo, posibilidades inclusive, muy importante, de que un trabajador, un buen trabajador, que se lo merezca, que tenga méritos, tenga acceso a las acciones de la empresa, ¿no? Entonces, haga de cuenta que el PDM no es ni derecha ni de izquierda, sino más bien de centro, porque sí, trató de unir a esa cíclica con esa filosofía a dos grupos en conflicto, que hasta la fecha siguen en conflicto, desgraciadamente. sí, de hecho, sí, actualmente pues siempre vemos ese conflicto entre el trabajador y el patrón y por eso también el gobierno. Hay un conflicto de hace mucho tiempo, ¿verdad? Que no se puede resolver todavía, pero esa era una buena idea, era una buena decisión Así que se hubiera es. tomado, claro, pero estamos hablando eh, de una decisión que se hubiera tomado hace 2 siglos ya. Ahorita, pues, ojalá pasara eso. Pero mi pregunta era, profesor, mi siguiente pregunta era, el PDM como tal, como partido, la plataforma, entendemos de dónde viene o cuál es la esencia, ¿verdad? Del partido. Pero a nivel global, ¿había algo parecido? A nivel global me refiero en el mundo, a lo mejor el partido era algún desprendimiento de algún partido europeo, a lo mejor, o algo así, o simplemente salió de aquí, de aquí en México. De México. Bueno, hay que aclarar una cosa, ¿no? A ver, Que no está en la historia de México. Eh, este año precisamente se cumplen 100 años de la Guerra Cristera. ok, La Guerra Cristera tuvo en México
en su momento se realizó porque en la época de Calles y Cárdenas querían acabar con la Iglesia Católica. Ujú. Entonces, de alguna manera, un líder que fue Anacleto González Flores, profesor y abogado, iniciaron el movimiento que terminó lamentablemente en la Guerra Cristera. Y según algunos autores, cuando el gobierno se vio muy presionado, porque había perdido ya las 3/4 del país, hicieron un arreglo Estaba muy mermado el país en ese momento, ¿no? Era un momento demasiado mermado para el país. en el centro de la República. Sí. Aquí hubo también movimiento armado, pero muy leve, Ok. pero sí lo hubo. Ahí me tocó conocer personas en los pueblos que, sabiendo lo que pasaba en las iglesias, que llegaban los gente del gobierno y destruían las imágenes. Entonces ellos en la noche sacaban los santos en los pueblos y no los destruyeron. Ok. Pero el grupo armado creo que fue muy poco realmente. Ok. Pero sí hubo mucha violencia. Hubo personas que me platicaron que en la Capilla del Carmen entraban algunos funcionarios de gobierno a caballo y tumbaban los santos, los lazaban y los destruían. Ujú. Gente que vivió la época. Yo pues nomás por la historia que he leído, ¿no? Ok. Entonces, después de eso, pues se firma la paz, pero lamentablemente el gobierno, pues todos los líderes, no respetó la paz. Y después de eso nace la Unión Nacional Sinarquista, que este año cumple 89 años. Fue un movimiento civil que llegó a tener mucha gente, sobre todo en el sur. Y este año cumple 89 años. Y entonces, de alguna manera, de esa Unión Nacional Sinarquista, nació el Partido Demócrata Mexicano. De ahí Ok. nació. Entiendo. Mire. Esas son las raíces del Partido Demócrata Mexicano. Ok. Muy bien. Sabemos que en la época cristera, por así decirlo, había un fuerte levantamiento en la zona de Jalisco, por allá, ¿verdad? Y de ahí mismo salieron ciertos grupos. Le voy a hacer una pregunta que no sé si tenga que ver, la verdad, y si no, pues perdone mi ignorancia. Pero el famoso grupo del Yunque, que le dicen, eh, ¿sí tiene raíces cristeras o no? Pues realmente no estoy seguro de ello. A lo mejor sí tiene raíces, Ok. ¿no? A lo mejor sí tiene raíces, pero el Yunque después políticamente se fue metiendo en el gobierno, hasta Sí, donde tengo entendido yo, es correcto. Sí. hasta donde tengo entendido. Ujú. Probablemente sí tuvo raíces. Sí, es que siempre he tenido esa idea yo de eso que estoy platicando, pero bueno, nomás quería preguntarle a alguien de Ajá, experiencia a ver si sí. tenía algún punto de vista. Bueno, volvamos al PDM. Entonces el PDM llega aquí a Sonora, los integrantes se forma el partido como tal, porque yo en aquellos tiempos me acuerdo que el PDM duró varias elecciones. O sea, sí se formalizó bien y estuvo, o sea, no perdía registro, no perdía registro, no perdía registro. ¿Estamos bien? Así Duró es. varias elecciones. Usted fue candidato a gobernador. También, platicábamos ahorita, el licenciado Gustavo también, Gustavo López. Gustavo López Vázquez. También, entonces todavía personajes en la actualidad que todavía andan por ahí, digamos, egresados de ese partido, que fueron del partido. Pero, mm, usted cuando fue candidato, ¿por qué fue candidato? Mm, Entendí ahorita al principio de la plática que no era como que muy partidario y de repente alguien lo invitó. ¿O primero se metió al partido unos años y luego ya le ofrecieron la candidatura? ¿O cómo fue? ¿O fue alguien de repente que alguien le dijo, nos gustas para candidato? Un compadre mío que Sí. ya falleció, Gustavo Valenzuela, él era presidente estatal. Ok. Entonces, cuando llego yo de Guadalajara, donde fui a estudiar una maestría y a trabajar, me invita. Entonces empiezo a participar. Éramos pocos miembros, me acuerdo,
pero poquito a poquito fue creciendo. Tuvimos algunos ingenieros, abogados con nosotros que nos ayudaban también. Ok. Y contactamos personas, parientes, amigos en Guaymas, en Empalme, en Obregón, en Navojoa, en Santana, Benjamín Gil, Magdalena, Nogales, San Luis Río Colorado. O sea, Todo todos Sonora. teníamos algún conocido. Ok. Entonces, ese fue el arranque. Vimos que sí teníamos presencia, si no en todo el estado, sí en algunas partes, las Ok. principales. Entonces empezamos a formar comités. Entonces llegó el momento del 84, 85, de que había que participar en las elecciones. Pues yo siempre he sido muy metiche, por decirlo así, ¿no? Me gusta meterme en todo. Me acuerdo que en los equipos de béisbol me invitaban a jugar y al rato yo terminaba dirigiendo el equipo. Entonces algo pasó aquí también. Y con Ok. base en mi experiencia profesional, pues yo conocía un poco de la Ley Federal del Trabajo, el artículo 123, la Ley del Seguro Social, la Ley del Infonavit, etcétera. Las leyes El fiscales, tema de educación también, de educación que es también. muy importante en un gobernador, ¿no? El Así tema es. es. Entonces, de alguna manera, pues sobresalía un poquito en el grupo y dijeron, hay que participar. Y pues recayó en mí la responsabilidad de ser el primer candidato a gobernador por el Partido Demócrata Mexicano. Esa fue la razón, Qué pero interesante. por metiche, por Pero decirlo. no, pero es que se entiende por qué lo pusieron ahí. O sea, digo, no sé, yo creo que fue de verdad muy acertado ofrecerle a usted por la historia que traía y yo creo que también su capacidad moral, etcétera, que todo juega ahí, ¿no? Eh, pero, ¿pudiera usted recordar? Yo creo que sí, algunos lemas o algunas propuestas que tenía en ese entonces, porque los tiempos cambian, ¿verdad? Así Los tiempos es. cambian y estamos hablando de la época cuando ¿contra quién era el gobernador ahí? Samuel Ocaña, después, El gobernador era Samuel Ocaña, entonces estamos hablando, usted peleó contra Félix Valdés, Rodolfo Félix Félix Valdés Valdés. y el Pelón Rosas, ¿no? Ah, y el peleóse por el PAN, ¿verdad? Que el enemigo a vencer era el Pelón Rosas, Ok. porque Félix Valdés no lo conocían aquí. Sí, venía de Así de México. simple, así de Venía sencillo. dice que llegó, bueno, no me lo voy a platicar, pero hay chismes ahí de que el señor ¿no? El licenciado. Pero bueno, ¿se acordará de alguna estrategia que tenía usted para Sonora? O sea, ¿tenía Pues me mira, imagino que tenía un plan, pero podría mencionar algún punto por ahí esa que, pregunta me la hicieron después de que terminó la campaña. claro, Hubo amigos míos que me dijeron, ¿estabas tú seguro de poder ganar la gobernatura? Pues mira, hay que ser sinceros. El PDM era un partido nuevo, no lo ujú, conocía nadie. El PDM había que darlo a conocer. Entonces, yo aspiraba a ser gobernador, claro. pero era remar contra la corriente. Sí. O sea, ¿Qué otros partidos había, perdón, antes de continuar con pues eso? estaba En la boleta, ¿qué partidos No, aparecían? no, no pasa nada, ¿no? Algunos ya murieron. Ajá, El famoso invencible PRI, que a base de triquiñuelas estaba en el poder. sí, El PAN, que le gustaba ser más opositor que gobernante. ajá. Y estaba el PSUM, me parece, en aquella Zoom, época. sí. Y estaba el Partido Laboral, creo también donde andaba Patricio Esteves, creo. Oh, de la Unison, él, ¿verdad? ¿Eh? Patricio Esteves. Más o menos, son los que me acuerdo yo, ¿no? Ah, ok. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Recorrer todo el estado de Sonora, porque como no nos prestamos a la política del gobierno estatal, no nos dieron las prerrogativas que establece la ley. Las famosas prerrogativas, ¿no? Entonces, con la ayuda de los amigos y demás, salimos adelante. Entonces, yo tenía un Impala 71 Ah, bonito, de y lo bonito. en ese hicimos la campaña. Me acompañaba Gustavo López, Fíjate. me andaba, Ya andaba el licenciado Gustavo López ahí. andaba con nosotros Ok. Gustavo López, andaba también un ingeniero García, Miguel Ángel, andaba un doctor García Ujú. y un agrónomo también. Entonces, ese es el equipo y recorrimos el estado. Yo iba casa por casa, casa por casa, casa por casa, presentándome con la gente.
Y me acuerdo que cuando fui al río Sonora, me encontré, no sé si en Huepa, algunas familias con apellido Lugo. Entonces llego a una tienda y le digo al señor, óigame, véndame unas hojitas en blanco, ¿para qué las quieres? Me dice, es que yo soy Lugo, le dije, ya me presenté. Y hay muchas familias Lugos aquí, quiero tomar nota de ellos. Y me dice, téngale, le voy a regalar este cuaderno porque lo va a llenar. Está lleno de Lugo, Huepa. Así me dijo. O sea, tenía, por su apellido, tenía votos ahí. Y entonces, pues me dio mucho Y gusto. que sí que no sabía usted que había tantos lugos ahí Yo en no Huepac, sabía que ¿no? había tantos Lugos en En Huepa. Huepac, pues. Y en todo el río hay Lugo. Ah, sí. Entonces, recorrí y no alcancé a recorrer todo el pueblo porque platicaba con todo el mundo. Tan es así que unas gentes de Teléfonos de México nos pusieron la manta que traíamos y ellos la instalaron o la hicieron, no me acuerdo. Y en la noche nos invitaron a cenar a su casa. Me acuerdo que me dijo, pariente, me dijo, pasa lo que pasa en la campaña, lo esperamos después de la campaña con su familia. Aquí tenemos un rancho nosotros para que esté un mes o el tiempo que le dé la Qué gana. chulada, ¿no? No, una gente, Bonito, bonito, gente bonito. maravillosa. Muy Yo estoy bonito. seguro que ahí la mitad del pueblo votó por nosotros, pero Caña y su caramilla nos han de haber dado un voto en cada casilla. Sí, A la moda de aquellos a la entonces, moda. ¿no? De aquellos entonces así era. Sí, porque desgraciadamente eso vivimos, pues. Después de las elecciones hubo gente que me habló y me decían, oye, profesor, dice, tú no me conoces, yo sí te conozco a ti porque eres maestro de mis hijos y ellos me hablan muy bien de ti. Votamos por ti y yo fui presidente de casilla, tenías 50 votos. Al otro día aparece un acta nueva y te dan un solo voto. Me habló una No, docena de gentes en el mismo plan. Entonces, pero lo bonito del recorrido ese nadie se lo quita, ¿no? así es. Me imagino que tuvo, así como la experiencia de Huepac, tuvo varias experiencias por el estilo y... Así es. ¿Estuvo así municipio por municipio o estuvo por zonas? ¿Cómo recorrió? ¿Fue toda la sierra hasta El único lugar, Cotabampo? ¿Cómo caminó? el estado lo recorrí 2 veces hasta San Luis. El único lugar a donde no fui fue a la sierra, Ah, ok. porque era mi Impala 71, ya tenía, le iba a hacer su fiesta de 15 años a mi pobre carro. Y tuve miedo que en la Sierra Alta el carro se me No, olvídese. descompusiera y nos dejara a pie. Pero todo el estado sí lo recorrí en ese carrito. Y ese sí gastaba gasolina, ¿verdad? ¿Cómo? Sí gastaba mucha gasolina ese carro. No, Era 8 cilindros. era 6 cilindros. 6 cilindros. Ah, 6 cilindros. En mira. carretera me daba igual que un bocho de la época, Ok. 8 o 9 litros por Mira. kilómetro. ¿Cómo dice? 6 en línea o en B. ¿Cómo era el motor? 6 en línea. Sí, Sí, una el vez, motor muy bueno. una Un vez, carro muy bueno. una vez, porque después me puse a hacer revistas, una revista en Tucson. Y llegando a Santana se me reventó la banda. Y como pude, llegué a Santana y le puse una banda. Me fui a Estados Unidos y allá compré una banda. Cuando le dije que era un Impala de 6 cilindros, no lo podían Sí, creer. porque era el Toda la tienda salió a ver el carro. Toda la tienda. No recuerdo si era AutoZone o qué sería, sí. ¿no? No es comercial, que quede claro. Entonces, pero no querían creer que era un Impala de 6 cilindros. En esa época había 2 nomás aquí en Hermosillo. ¿Dónde lo compró, profe? Mande. ¿Dónde lo compró el carro ese? Ese carro lo compré cuando regresé a Guadalajara, en 1981, hace 4 años allá. Vendí mi camioneta Rambler y le hablo a mi esposa y le digo, mira, yo venía contratado por la Unison, pero no me contrataron porque hay mucho grillo y se acuerdan de mí. Entonces volví al Cebatis 11, que estaba en la Preaguantes, y allí me recontrataron inmediatamente, pero con un horario muy disperso que no me permitía trabajar en una empresa o en un despacho. Le dije, vende el carro, ya me apalabré con un gerente de un banco, te va a dar 70,000 pesos de aquella época y conviértelo en zapatos, porque mi esposa cada vez que traía zapatos cuando venía para acá, los vendía todos. Ah, Entonces vendió el carro y se trajo zapatos. Entonces yo entré a trabajar a la prueba entonces en esa época. okay. Entonces anduve en un carro de mi suegro unos días, pero tenía que devolvérselo.
Entonces un día salió un anuncio en el Imparcial que vendían un Impala 71 6 cilindros. Hablé con el mecánico, Miguel Ángel García, mi mecánico amigo, y le digo, oiga, Miguel, le digo, hay carros de 6 cilindros. Impala, sí, me dijo, pero ¿cómo? Pueden con esa carrocería. La transmisión es la fuerte. La relación motor-transmisión es lo que le daba el power ahí. Y entonces hice cita en la Cámara de Comercio y fui el sábado con mi amigo Abelardo Mayoral, él me llevó. Y entonces llego a la Cámara de Comercio, pregunto por el señor licenciado Esquer. Ya me lo presentan, voy a su oficina y resulta que fue mi compañero en la Unison. Mira. Pero pues tenía 4 años que no sabía de él y él tampoco de mí. Se Pues recordaron ahí. Platicamos y ya le dije que iba. Me dijo, aquí están las llaves. Quiero que te quedes con este carro. Así me dijo. ¿En serio? Sí, me dijo. Mira, yo tengo un carro por la cámara. Mi esposa tiene otro carro. Y este carro me lo regaló mi tío, pero está perfecto. Entonces, bueno, le dije, te voy a dar una vuelta y te lo traigo al rato. No, me dijo. Quiero que te vayas a Nogales o a Vallaquino para que lo pruebes. Probarlos. Quiero que tú te quedes que con te este enamores carro. del carro, dijo. ¿Eh? Para que se enamore del carro, pues, para no soltarlo ya. Sí. Y dicho y hecho. Entonces me fui a Aquino, creo, nos fuimos a Aquino. Yo sí estaba el carro, pero flamante, ¿no? Bien cuidadito. Entonces ya el lunes lo veo y le pregunto, oye, entonces, ¿cuánto va a ser? Pues el carro te lo vendo en 70. ¿Y cómo te lo puedo pagar? Como tú quieras, me dijo. Bueno, chulada. Como tú quieras, contigo no hay ningún problema. Te conozco, sé quién eres. Págame como puedas, sin enganche ni nada. Qué chulada. Entonces le dije a mi esposa, oye, pues ya tenemos carro. Me lo dieron con todas las posibilidades del Y no es mundo. prestado. Y así me dice ese Impala 71. Muy buen carro. Sí. No, me imagino que sí. Bueno, y ese recorrido de la, ¿cómo le llaman? La campaña. Fue algo así, se me está ocurriendo ahorita. Fue algo así como el corrido del caballo blanco, ¿no? Que y un día pasó por Sonora y no. Digo, andaban todos ahí hecho bola en el carro ese. Porque No, antes no había manera no había tanta comunicación o tan buena no, logística como ahora, pues, para no había. transportarse. El equipo andaba en un solo carro, no sé, un caravana había traído, no sé. A veces mi compadre nos seguía también en la combi que tenía él, pero normalmente éramos 4 personas y el Sí. Impala era muy amplio, totalmente amplio. Okay. Entonces, cabíamos perfectamente bien. Llevábamos, tenía una cajuela muy grande y llevábamos toda la papelería atrás. Y los 4 éramos los que íbamos adelante y muy cómodos realmente, muy cómodos. Okay. Sí, pues sí. No, está bien. Bueno, pues entonces, y en esa elección que sabemos cómo la manejaban antes los políticos, ¿no? Que están en el poder. ¿Algún distrito donde haya habido buenos votos o buena cantidad de votos que usted recuerde que le haya quedado grabado que en cierto distrito o municipio no fue bien y así como que pueda agradecerles o algo? Mira, con toda la modestia del mundo, la forma en que me trataron en todo el estado, los sonorenses son muy nobles. Me acuerdo cuando llegué a Ures, que ahí vivía mi abuelita. Bueno, ya no vivía. Pues entré a una cantina. Era las 12 del día. Dije, bueno, pues si hay gente, reparto mis volantes. Claro. Y entonces entro a la cantina, me presento con ellos y me dicen, oiga, licenciado, pues tómese una cerveza con nosotros. No puedo, ando trabajando, le digo. Cuando trabajo no puedo tomar. Que sean las 6 de la tarde y aquí nos vemos, le digo. Mentira, yo iba para el río. Pues. Ok. No, ¿cómo nos va a despreciar? Dice, aquí tuve pelón rosas. Me lanzaron, ¿no? El reto. ¿Y cuántas se tomó? No, me tomó como 4. A mí me tomó 5, dice. Me voy a tomar una, pero una nada más. Ok. Profesor, continuando con lo de la campaña, ¿cómo era antes la comunicación? Entiendo que
Llegabas a un pueblo, te ibas a la plaza, hacías el meeting, llegan las pancartas, la gente se acercaba y lo conocían a uno, ¿verdad? O puerta por puerta también, ¿verdad? Con su tarjeta y todo eso. Pero también había medios, ¿no? Ya había radio, había televisión. En ese tema, ¿usted también alguna vez hizo campaña de esa manera, con los medios de comunicación? Yo recuerdo de 3 entrevistas en radio. Sí. Una fue en Nogales, Sonora. Ok. Me acuerdo que ahí me crucé con Beltrones, con Colosio, ahí andaban. Ahí nos saludamos. ¿En calidad de qué andaban ellos? Andaban de candidatos. Ah, para senadores. Para senadores. Ah, era la dupla ellos dos, ¿verdad? Del Senado. Ahí me tocó Se saludar. saludaron bien todos, sí lo conocieron y todo. Sí, bien. El que fue secretario de gobierno de Beltrones ahí andaba, también me acuerdo muy bien de él. Uh-huh. Entonces también estuvimos en Cananea, en la radio, en Santa Ana. Y me acuerdo muy bien de San Luis Río Colorado, porque eran tres personas las que me entrevistaron. Oh, ok. Y me decían, ¿trae alguna guía de lo que le vamos a preguntar? ¿Por qué le dije? Así se acostumbra, así se acostumbra. No, le dije, a mí pregúntenme ustedes lo que quieran. No tengo secretos para nadie. No quiero que me pregunten lo que yo quiera. Pregúntame lo que ustedes quieran saber del PDM y de Carlos Lugo. Fíjese qué importante es, porque eso lo hacían con los otros candidatos, porque quizá tenían cola que le pisaran, tenían temas incómodos, tenían algo que había pasado que a lo mejor no quería que le mencionaran y ellos autorizaban o no. Pero una persona limpia, con valores, etcétera, lo que le preguntes no tiene ningún problema. Así es. Eso fue lo que le pasó a usted. Así es. Sí, porque yo le dije, lo peor que puede pasar es que usted me pregunte algo y que yo no lo sepa y yo le voy a decir que no sé esto. Sí, es todo. Es como yo estoy en la clase y le pregunto a algún alumno, me dice que no sabe, pues le digo que se ponga a estudiar. Claro. Pero ni modo. Hasta ahí llegaba, pues no había más que hacer ahí. Usted pregúnteme lo que quiera, no hay ningún problema, les digo. Okay. Y así fue. Tuvo más de una hora con tres personas. Okay. ¿Alguna vez se reunió con el gobernador en turno, con Ocaña? Sí. Se usaba también eso, porque eso se usa, ¿no? Que... Me vi obligado a hablar con él porque en una ocasión mi abuelita vivía en Ures, allá en la pura entrada de Ures. Iba a ir el gobernador al río Sonora. Entonces se me ocurrió poner en la barda de mi abuelita un anuncio del PDM, pero dándole la bienvenida al gobernador. O sea, me salí, pero lo hice. Era la casa de mi abuelita. Estaba raro, ¿no? Una bienvenida a Ocaña, porque iba al río Sonora. Pero con el PDM. Carlos Lugo firmaba. Qué raro. Entonces, siguió instrucciones de no sé quién, que después le dije al gobernador, quién había sido. Me avisan de Ures que habían quitado la despintaron. Entonces le dije al presidente estatal Gustavo López, concierta un desayuno con el gobernador y que esté el secretario de gobierno. Quiero hablar con los dos. Entonces fuimos a la casa de gobierno la otra semana, todo el comité. Y yo me quiero sentar enfrente de Carlos Game Firmes, le dije. Total, llegó el desayuno, desayunamos, y al final le digo al gobernador, señor gobernador, le quiero pedir un favor. Dígame, ¿en qué podemos ayudarlo? Bueno, le digo, no nos están ayudando porque somos un partido independiente. Yo no voy a adular nada absolutamente del gobierno, porque el gobierno está para trabajar, claro, no para adular a nadie, les digo. Claro. Entonces usted cumpla con su trabajo y qué bueno, lo felicito, le digo. Pero yo no voy a decir, no voy a hacer un mitin para hablar de Samuel Ocaña, que es muy buen gobernador, olvídese de eso. Y por eso no nos dan las prestaciones que establece el gobierno, las prerrogativas. Entonces, si no nos ayudan, tampoco nos pongan piedras en el camino. ¿Por qué? Me dice. Es que ya le expliqué ¿Qué había pasado? lo que había pasado. Pero ¿cómo es?
¿Y quién cree que ordenó eso? Pues mire, le dije, no creo, estoy seguro que lo tengo enfrente de mí. Muy claro. Y se llama Carlos Gámez Frímez, así le dije, en su cara. Enfrente de él. Entonces, él es el que maneja la política y es el que lo ordenó. No quiero que nos ayuden, porque no somos paleros, pero tampoco nos pongan piedras, por favor. Es todo lo que le pido, no le pido más. Y yo creo que, porque mira, la verdad, el doctor Ocaña, pues tenía fama de que era un buen gobernador y que era un poco austero, sincero, etcétera, ¿no? Yo creo que eso le debe haber caído bien a él. No sé qué le respondió él en ese momento. A lo mejor fuera de la entrevista o algo, a lo mejor lo dijo. Pues él se comprometió a respetarlos. Okay. Lamentablemente, Ocaña, yo sé que mucha gente lo quiere, pero en el PDM no lo quisimos porque a la hora de la hora hizo lo contrario. A la hora de las votaciones, hubo gente que me habló pues, y me dijo, oye, tenías 50, 60 votos y te dieron uno al otro día. Nosotros pudimos haber tenido por lo menos un diputado local, ¿no? Por la votación, regidores. Sin embargo, en mi colonia, en La Modelo, que tengo muchos amigos que votamos mi esposa y yo en la misma casilla, nos dieron un voto también. No puede ser, qué bárbaro. Hubo un amigo mío que ya falleció, compañero del Cebatis 11, J. Madero. Él era priista. Y yo le decía que el PRI había mucha cosa que no estaba bien. Eran medio ladrones, así le dije. No, me dijo, estás equivocado. Después de las elecciones, me dijo, Carlos Lugo tenía razones. Yo fui presidente de casilla y toda mi familia votó por ti y mis amigos del barrio, porque le dije quién eras. Tenías 50 votos, por decir algo. Y al otro día aparece un acta con un voto nomás. Qué bárbaro. Entonces, no te quería creer, pero ahora sí te creo. Es que antes, por ejemplo, todavía ahorita nos platicó nuestro productor Rigo sobre el asunto de los mapaches famosos que había. Así es. Pero antes era aún más descarado. Era más descarado. Llegaban en carros, echaban la caja. Literal, se robaban la votación, literal. Así es. Y eso, pues, por más presidente que sea el doctor, pues sí, si lo dejó hacer, lo dejó pasar, pues no queda muy bien parado, ¿verdad? Entonces hicimos un compromiso de caballeros y él no lo cumplió. Okay. Por eso mucha gente lo quiere, pero por nosotros es un ladrón de votos. Claro. Y se lo dije, porque hicimos una manifestación y fuimos a Palacio de Gobierno y quemamos en un bote la ley electoral. Es el respeto que nos merece su ley electoral. ¿No? Así les dije, y la quemamos. Entonces, cuando le estábamos quemando, los judiciales que había entonces sacaron las armas. Yo les digo, no, señores judiciales, el pleito no es contra ustedes. Ustedes son pueblo. A ustedes también los está engañando Ocaña y Gámez Frímez, que son un par de ratas y de ladrones. Y se lo digo en su cara, ojalá y bajaran para que me desmintieran. Hicimos un trato de caballeros y no cumplieron. Entonces, desgraciadamente la política era y sigue siendo igual. Bueno, y después de esa experiencia, ¿no? Entre cosas buenas y cosas malas, ¿verdad? Para ser candidato. Tengo entendido que usted fue candidato a diputado o cuál fue su camino en la política después de esa importante encomienda, ¿no? Porque no deja de ser haya ganado o perdido como sea, pero no deja de ser una importante encomienda de cierto sector de la población. ¿Qué fue de su carrera política después de eso? Pues yo seguí adelante, o sea, eso no me hizo mella. Y tuve la oportunidad de asistir a la Ciudad de México a congresos nacionales. Entonces, llegábamos al congreso, un grupo del PDM de Sonora, 20, 30 gentes, y estábamos en un cine, y allí entregaban el programa de lo que se iba a hablar. Entonces yo me salía del edificio y me ponía a escribir ponencias sobre los temas que se iban a tratar. A la hora que empezaba ya el congreso, yo le decía a mis compañeros, traigo varias ponencias, ¿quién quiere participar? Nadie participaba. Okay. Entonces yo, a la hora de las ponencias, yo pasaba y las exponía. Me acuerdo que en una ocasión pedí disculpas. Pido disculpas, les dije, porque he presentado como 15 ponencias
si había 40 ponencias, casi 20 eran mías. Pues. Ujú. Y le dije, pido disculpas por hablar tanto en este congreso. Y luego me dice una persona del presidio, me dice, no, compañero Lugo, no pida perdón. Ojalá y hubiera más gente como usted que trajera tantas ponencias a estos congresos. Pues un aplauso tremendo, ¿no? Claro, es que pues no deja de ser, en aquellos tiempos, me imagino que rozabas en la valentía, ¿no? Si dices esas ponencias, que me imagino que hacían las ponencias, no era nada grato para el gobierno, me imagino, etcétera. Pues sí era un poco hasta valiente pararte y decirlas ahí, ¿verdad? Así es. Eran ponencias para la plataforma de la próxima campaña electoral. Claro. Entonces, yo participaba de esa manera en México. Y cuando llegue la próxima campaña del 88, pues se discuten las plurinominales en un congreso. Okay. Entonces, con base en esas participaciones que tuve yo le echo la culpa a eso. Al momento de empezar a elegir, sí. Pues yo fui el primero en la lista plurinominal. Fue el primer elegido de todos los candidatos. Fuimos como 15. Y logramos meter 2 más desde aquella Sonora. Entonces, pues ya estaba yo como candidato a... ¿Estamos hablando del Congreso Federal, Nacional o estatal? Federal. Federal. Era federal. Okay. Entonces, ya cuando llega la época de los nombramientos y todo, nos hablan de México, de los presuntos candidatos. Uh-huh. Dicen, Gobernación nos está pidiendo que hagamos una carta donde diga que ganó Salinas de Gortari y la publiquemos en toda la prensa nacional. El primero que respingó fui yo. Habíamos unos 20 gentes de toda la República, ¿no? Y el Consejo Nacional, que también yo formé parte del Consejo Nacional. Entonces yo me levanto y le digo, un momento, les digo, estamos en contra de la corrupción. Y resulta ser que antes de que nosotros protestemos como diputados federales, ya nos están pidiendo el primer acto de corrupción. ¿De qué se trata? ¿Qué nos van a pedir después? Entonces, no le dije, yo no puedo, tengo hijos grandes ya, tengo alumnos de preparatoria, que mi clase se llama administración, pero yo la llamo valores. Yo les enseñé a mis alumnos que tenían que estar a tiempo en la escuela, pero a tiempo en la escuela no llegar a las 7, es estar en la escuela 15 para las 7. Claro. 10 para las 7. Para que empiece, a las 7 empiece la clase. A ¿verdad? las 7 empieza la clase. Claro. Entonces yo les enseñé a ellos valores más que otra cosa. Entonces yo no puedo llegar a Hermosillo y decir, muchachos, ya me voy, porque firmé una carta para Salinas, que es un ladrón, que no ganó, y me hicieron diputado federal. Yo no puedo hacer eso. Ustedes les dije a los muchachos, a los demás, son jóvenes, no están casados, no son maestros, fírmenla, les digo, por el bien del partido, y vamos a avanzar. Si quieren que sea su asesor, soy su asesor, no hay problema. Pero yo ya estaba nombrado jefe de los diputados en la Cámara del partido. Ya estaba nombrado. Pues nada poquito, ¿eh? Si hubiera sido un puesto bastante importante. Entonces me salí y volví. Al rato me hablaron. ¿Qué pasó? Les no, estamos de acuerdo contigo. No podemos firmar una carta porque no ganó. Sí, le dije. Si Cárdenas, que es comunista, y yo soy anticomunista, me dice que lo apoye, yo lo apoyo porque él ganó legalmente. Por una razón de justicia nada más. Por acto de justicia yo lo apoyo, perdón, sí. no porque apoye su filosofía. Entonces, lamentablemente se volvió a perder el registro otra vez ahí y adiós a las diputaciones federales. Entonces, pero aquí entre nos, te voy a decir algo. Yo fui huérfano. Mi papá murió cuando yo tenía 8 años y medio. Entonces, yo sabía que con mi estilo, Cheo Cañas, le menté la madre en el Palacio de Gobierno. Y en el Cebatis corrí como 3, 4 directores corruptos, porque eran corruptos. Y yo me puse al frente de los maestros. El PRI a nivel nacional, pues mataron a madrazo. Se llevaron al pelón Osuna entre las patas, el tenista aquel. Mataron a Colosio. Mataron a Ruiz. ¿Cuántos no han matado? El Maquillo dicen que también. Al Maquillo se lo echaron también. Dicen que también. Entonces dije, Carlos Lugo, ¿hasta qué va a llegar? Porque en el Congreso yo le voy a tirar con todo. Y dije, pues no, yo no quiero que mis hijos sean huérfanos. Es que en el Congreso iba a ser Carlos Lugo, pues el de verdad, el que dice las cosas, y Así eso era peligroso, la verdad. Era muy peligroso. Y Salinas no se tentó el corazón para nada. Y han matado a más gente, por supuesto.
Entonces dije, no, pues prefiero estar en Hermosillo, en el Cebates y con mis hijos. Bueno, y muchas veces también a ese tipo, porque la verdad, con los dedos de la mano nos cuenta uno a personas como usted, la verdad, profesor. Pero ha habido personas también así que de repente aparecen en un puesto en el gobierno por allá, no se salen del ámbito político en el sistema de senadores y diputados y todo, pero siempre aparecen allá en una secretaría, en una dirección. ¿Usted alguna vez tomó algún puesto de ese tipo? Jamás. No, nunca, jamás. Por Yo lo seguí siendo maestro del Cebates 11. Yo seguí No, siendo pues, maestro del Cebates 11. Pero eso- nunca acepté nada, absolutamente. Tampoco me lo ofrecieron porque ya me conocían. Claro. Ya Se me iban a llevar conocían. un madrazo. Sí, 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 sí. Sí, pues te digo que en Cebates hubo maestros. En Cebates fue una escuela muy grande en su época, pero cambiamos directores nuevos, llegaron corruptos. Me tocó correr 3, 4 directores corruptos, siendo secretario general. Entonces yo iba a luchar donde estuviera, pues. ¿Por qué? Porque así soy, simple y Sí. sencillamente. No, está bien. Hubiera hecho mucho dinero en la Diputación Federal, yo sé lo que se gana y sé lo que les dan. Apruebas algo del presidente y te depositan 1 millón, imagínate. No, pues es la locura eso. Pero es que también la integridad cuenta mucho, ¿verdad? Yo iba a luchar en contra Eso de todo es. eso y dije, me van a echar. Lo vi y dije, no, ahí muero. Sin embargo, seguí luchando en el PDM, ¿no? Profesor, ¿y qué fue del PDM? Acaba de decir que perdió el registro, ¿no? En el 88 estamos hablando, ¿verdad? Sí. ¿Y qué fue del PDM? O sea, me refiero a los integrantes. ¿Se siguen juntando ustedes ahorita en la actualidad? ¿Ya no se ven? ¿Se siguen ahí mensajeando o algo? No sé. ¿Se han perdido la huella? ¿Algunos ya no están a lo mejor? No sé. Sí, De nos, ese grupo que nos vemos de hecho, integró, pero sí. ya no como antes, ¿no? Ok. Algunos se cansaron. Y es que una campaña política, si no tienes apoyo, es muy difícil. Claro, Es muy sí. difícil. Mis hijos sufrieron la consecuencia porque ya que empecé a trabajar a tiempo completo, me di cuenta de que todos los bonos que en los Cebates nos daban, ¿no? Entonces, es muy pesado y se dispersó el grupo. Aunque últimamente te platicaba del club de ajedrez, Sí. queríamos juntarnos y yo entrenar a varios compañeros para hacerlos, pues no maestros de ajedrez, pero sí que supieran ajedrez. De hecho, con toda confianza, si quieres hacer una invitación, adelante, ¿eh? Así como me invitó ahorita a mí, que yo sí voy a ir. Perfecto. Si quieren adelante al público, podemos. Queríamos hacer un club de ajedrez, sí. pero para gente adulta. Esa gente que está sola, que no tiene nada que hacer, que nadie la visita. Y pues para que su cerebro le funcione mejor. Entonces estamos en eso ahorita, es lo que estamos haciendo. Porque científicamente está comprobado que el ajedrez sí te ayuda a ir Sí, yo en la escuela pues puse en práctica muchas cosas de esas y me funcionaron maravillosamente. Entonces, sí nos juntamos de vez en cuando, platicamos, pero muchos no quieren saber nada de política. Pero el club, ese, ¿sigue todavía el club de ajedrez? O sea, Sí, ¿se siguen sí, viendo ahí sí. en la Tutulia, me dice? ¿A qué horas va? Martes y jueves, Martes y jueves. de 3 a 5. De 3 a 5. En la Plaza Tutulia está una biblioteca, ¿no? Y ahí nos Ajá. juntamos. Y hay que llenar un formato o algo. No llegas y te levanta la mano y ahí claro, se conocen. Sí, claro, yo voy a hacer un formato para que se registren y saber quién está yendo a las clases, ¿no? Claro. Yo lo voy a hacer. Y claro, si hay pocos ancianos, adultos que quieran jugar ajedrez, pues lo voy a convertir en lo que era antes, un club de ajedrez para niños de primaria, que ya lo tuve y tenía 31 alumnos. Fue muy bonito porque eran 31 alumnos, 31 mamás y 31 papás. Entonces se llenaba la biblioteca. Sí, qué bien. Y había mucha relación con la gente. Bonito. Y va personas de cualquier sector económico, ¿no? Primero, primero, ahorita estoy entrenando a mis gentes, ¿no? Para que me ayuden. Okay. Aunque están faltando, en la realidad. Por eso digo, si me fallan ellos, pues voy a tener que ir con los niños, ni modo. Uh-huh. Pero ya voy a hacer una invitación abierta la semana que entra para invitar a los amigos de la Colonia Modelo. Y después la voy a hacer a través de redes sociales para que el que quiera ir, que vayan. Esa es la intención mía. Cuando quiera usted, maestro,
aquí estamos abiertos nosotros, el canal está abierto para hacer otra convocatoria más formal si quiere, ya que tenga redes o algo, un WhatsApp, lo que sea. Ajá. Y si la gente está interesada, pues con toda confianza nos puede marcar y les pasamos los datos para estar ahí. Perfecto. Es martes Martes y miércoles. y miércoles de 3 a 5. De 3 a 5 de la tarde. Está todavía el club, está vigente, están yendo Está ahorita. vigente. De hecho, lo acabo de empezar Muy hace bien. 2, 3 meses y vamos muy lentos, pero yo voy a estar ahí aunque no vaya nadie, ¿no? No, está bien, ¿no? Pues qué Alguien bueno. va a ir. ¿Y qué hay? ¿Hay mesitas ya hechas para ajedrez? Hay mesas, yo hablo con Gabriel, que se apellida Lugo, por coincidencia. No se voy a parar. Nos hicimos amigos. Yo le hablo por teléfono, oye, vas a tener evento. Sí, pero después de las 6 no se preocupe, usted venga y le voy a tener listas las mesas. Ah, qué bueno. Muy Pues, amable, se porta un muy saludo bien. para Gabriel. Un saludo para Gabriel Lugo, Gabriel Lugo, bibliotecario. Ahí la bibliotecario. modelo. Tiene mucho tiempo él ahí. Sí, ya tiene tiempo él. Él qué está en bueno. las tardes. No, pues una persona de gran valor también como usted para... Sí, ayudar a coopera, la gente. coopera mucho conmigo. Bueno, yo tenía o tengo una pregunta todavía en el tintero. La famosa encíclica de León XIII. ¿Cree usted que León XIV actualmente la está llevando también o es una bandera de él o algo así? No sé cómo llamarle. No sé si me explique la pregunta. Pues mira, esa encíclica nació, perdón, en un momento crítico para la sociedad mundial. No quiere decir que ahorita no se ocupe esos mismos principios, yo siento que sí. Yo siento que sí. Pero de alguna manera, ahorita tú mencionabas el hecho de que con el tiempo las cosas van cambiando, una plática que tuvimos anteriormente. Sí. Y ahorita los tiempos son muy diferentes. Pero para mí, la esencia en cuanto a el respeto a los trabajadores, pues debe ser bandera de todos los papas, de todos los papas. Maestro, respecto a la encíclica de León XIII, pues León, el Papa de hoy es León XIV. ¿Cree usted que León XIV trae algo respecto a esa encíclica en su bandera o en su forma de gobernar la Iglesia Católica? Pues yo siento que en esencia debía ser una bandera de todos los papas, la defensa del obrero, del trabajador, las mejores condiciones de vida en todos sentidos. Yo nunca me había puesto a pensar en que en la relación que existe con los nombres. Probablemente León XIII pues es admirado por León XIV. Normalmente toman los nombres de algún papa que ellos admiran, ¿no? Así Normalmente. es. Así es. Okay. Y ahorita, aunque las condiciones no han cambiado como quisiéramos, pues los tiempos sí han cambiado en muchos sentidos, ¿no? Y también hay que decir, perdón, también hay que decir que esa encíclica no fue lo único que hizo León XIII, yo no. creo, ¿verdad? Por eso a lo mejor son otras razones, a lo mejor también. Hizo más encíclicas y hubo otros papas que le dieron seguimiento a esa encíclica. Creo que uno de ellos, no estoy seguro, fue Juan XXIII. Por ahí tengo los apuntes que de vez en cuando los leo. Okay. Sí le dieron seguimiento. Entonces, pero yo no he escuchado yo al nuevo papa que hable, referencia así ciertamente, que haga referencia a esa encíclica. Pero en esencia, repito, debe ser una bandera de todos los papas, ¿no? Claro. Sí, porque, pues, por ejemplo, el anterior, Francisco, era un tipo más o menos así, ¿no? Cargado a los pobres, etcétera, y tiene cierta similitud con la encíclica, ¿verdad? Bueno, ese tema era para cerrar un poco el tema del PDM, del partido, ¿no? Que de ahí se basa. Tratando un tema un poco más actual y un poco más de estos tiempos. Existen ahorita en la actualidad muchas cifras malas de desapariciones y todo eso, ¿no? Delincuencia, etcétera. Tenemos que pensar también que no es un problema reciente, ¿no?
Es un problema que se fue creciendo, se fue creciendo. No sé, no tengo yo el dato de en qué época empezó a haber ese tipo de estadísticas o desapariciones, pero sí sabemos que ahorita pues son cifras muy grandes. ¿Qué opinión se merece de parte de usted ese tema, Yo tengo una maestro? anécdota cuando me fui a Guadalajara a estudiar y a trabajar allá. Que yo salí de Hermosillo en enero 7 del 77. Hice mi examen profesional, me entregaron mi acta de examen y me fui a Guadalajara. Yo ocupaba esa acta porque quería hacer la maestría en administración en Guadalajara, en la Autónoma de Guadalajara, donde trabajé y estudié la maestría, Es la UAG, ¿verdad? en la UAG. Ok, la UAG. Entonces, yo me fui en un carrito de Datsun que tenía y antes de llegar a Mazatlán, llegué a un pobladito ahí a tomarme un café. Entonces, pues estaban platicando los problemas que había en el pueblo. Entonces ofreció, me dijo la encargada, que a las 9 de la noche el pueblo se cerraba totalmente, así totalmente, ¿no? Como un toque de queda. ¿Por qué? Le dije. Es que de la noche hay ataques a la población. En serio, sí. Y yo le aconsejo, tenemos una cochera donde está la llantera, puede meter su carro ahí para que ahí duerma. Dice, ¿a dónde va? Mazatlán, quiero dormir en Mazatlán. Pues si quiere, por seguridad, quedarse aquí, porque en la noche es cuando pasan las cosas malas. Ah, caray, le dije. Y me ofrecieron la cochera, una llantera ahí. Entonces veo una mesa donde están los traileros que estaban oyendo la plática. Ujú. Y le pregunto, ¿para dónde van? Vamos a Mazatlán, dice, si gusta irse con nosotros, porque no le conviene irse solo dice, en carretera. A los carros que van solos los asaltan. Cuando van 2, 3 carros, casi no. Ah, caray, les digo. No más que vamos muy despacio, que vamos muy cargados, pero vamos a Mazatlán. Ah, no le hacen. Le digo. Entonces levantaron ellos, pagaron y salieron. Vamos despacito, no se preocupe, está bueno. Pagué yo, tomé mi café y ya salí detrás de ellos. O sea, en los 5 minutos los alcancé en la carretera y ahí vamos muy despacitos ellos. Entonces ahí voy atrás de ellos, a 50, 60 kilómetros, ¿no? La sierrita Ujú. y en todo el ratito pasa un camión de pasajeros, pero a 120 iba yo creo, ¿no? Por lo mismo. Ah, Entonces le claro. cambio las luces a los traileros, pito, y ellos me responden y ya rebaso y me voy atrás del camión. Iba muy recio. Ok. Entonces lo que quiero decir con esto es que desde 1977 en Sinaloa ya estaba este problema de violencia. Sí. No sé, más que la Florida de 23, más 25, 26, casi 50 años. Ya existía el problema en los pueblos chicos Sí, es y que, en la carretera. sí, es que no son problemas nuevos, la verdad. O sea, no más que, lamentablemente, como ha publicado tanto en la prensa y por las declaraciones que ha habido, pues es que los políticos de Morena, ¿no? Que antes eran priistas y panistas y perredistas, hay que decirlo porque es la verdad, pues se aliaron con ellos. Ujú. Desgraciadamente así es. Entonces, este gobierno, como con la política de López Obrador de abrazos y no balazos, de la presidenta actual, doña Claudia, que dice, son seres humanos, no los maten. Entonces, ¿qué son las personas que ellos matan? No son seres humanos, pero ellos defienden a los narcos y eso no es posible. O sea, estamos en una situación de mucho peligro y ojalá pues, los partidos políticos se unan, ¿no? Y hagan un buen candidato para la próxima y logren sacar a Morena de donde está. Aunque ya hay muchos videos en las redes de cuando va la Claudia y los diputados y senadores de Morena, la gente los repudia. La gente del pueblo bueno ya se está dando cuenta de quiénes son. Claro. ¿No? Mucha gente cuando entró López Obrador, amigos míos profesionistas, votaron por él. Yo le dije, no, le dije, ve la historia de él. Ha sido terrorista toda su vida. ¿Cómo es posible que ahora va a cambiar? Entonces, desgraciadamente no cambió.
sino que se alió con ellos, ¿no? Desgraciadamente, según todas las evidencias que tenemos. Maestro, ya vamos a cerrar un poco el tema vamos a cerrar el programa. Pero no me quiero despedir sin antes preguntarle, ¿qué diferencia nota usted entre la política de antes y la política actual? Llámese de izquierda, de derecha, de los gobernantes, a nivel municipal, estatal, etcétera. Ahorita hace un momento, fuera de cámara, platicábamos que los valores se han perdido, ¿verdad? Tanto en la clase política, gobernante, como en los ciudadanos también. También los ciudadanos se ha perdido ese factor de los valores. Entonces, la pregunta cambiaría yo en la sociedad. ¿Qué diferencia ve usted en la sociedad? Que la sociedad es junto con la política también, ¿no? Porque a fin de cuentas, el gobernante de es parte de la sociedad. ¿Algún comentario que... Sí, adelante. Pues es que la sociedad es parte del problema. Ok. Porque, repito, cuando llega López Obrador, hubo profesionistas que creyeron en él, pero no vieron su historia, no la vieron. Entonces, fueron engañados. Pero en esencia es lo mismo. O sea, a eso me refiero que sí es lo mismo. Cuando antes el PRI, pues le ponía el presidente, ¿no? Pero el PRI sí se fijaba en los valores del que iba a llegar o no. A eso me refiero, pues. Porque a fin de cuentas, el candidato del PRI, pues ganaba por votos, ¿no? Se le robaban, lo que usted quiera, pero sí ganaba democráticamente, entrecomillado, si quiere. Pero ese candidato que ganaba, ¿cree usted que el partido tenía los valores como para decir este sí va a actuar bien? ¿O el plano era como ahora, pues? Por eso le digo, a ver si usted nota alguna diferencia entre antes y hoy. Yo siento que el problema radica en la sociedad. Ahorita comentábamos de los valores. Sí. Entonces, si no hay valores, pues no hay nada. Tenemos lo que tenemos ahorita, ¿no? Una porquería. Entonces, desgraciadamente, mientras la sociedad no reaccione, ¿no? Como en su momento reaccionó, ahorita hablábamos de Anacleto González Flores, el que encabezó la lucha de los cristeros. Si no hay un Anacleto González Flores que tome la batuta y encabece la sociedad hacia un futuro mejor, con base en valores, y que mueva a la sociedad en ese rumbo, con ese destino, pues va a ser muy difícil. Porque, por ejemplo, cuando ganó Salinas de Gortari, cuando nos pidieron a nosotros una carta de apoyo a Salinas, y que yo me opuse. Sí, claro. Nos dijeron, el PAN ya apoyó a Salinas. Entonces, ese fue un acto de corrupción del PAN. Claro, sí. Pero obviamente apoyó a Salinas porque les dieron más puestos en el Congreso, ¿no? Tanto diputados como senadores, les dieron acceso al gobierno. Entonces hubo una negociación ahí. Entonces el PAN se dice que son conservadores, que son muy buenas personas, pero con esos hechos demuestran que son mentiras. Es que también hay una diferencia entre el PAN de antes al PAN de ahora. ¿Está de acuerdo usted? ¿Cómo? Hay una diferencia enorme entre el PAN de antes y el PAN de ahora. ¿Está de acuerdo? Pues, digo? Sí, ¿verdad? Pues no creo que haya mucha diferencia. Te voy a decir por qué. Okay. Y ese es un secreto que yo creo que nadie lo conoce. A ver. Cuando nace el sinarquismo, una parte del sinarquismo, pues la compró el gobierno para que hicieran un partido político que el PAN, para tener a alguien ahí ¿no? De si hay competencia. Entonces, Gómez Morfino, no sé quién fue el que formó al PAN, no recuerdo ahorita. González. Sacó a gente del sinarquismo. El sinarquismo no quería ser un partido político todavía, no estaban preparados. Pero él sacó gente de la Unión Nacional Sinarquista y formó el PAN con el apoyo del mismo gobierno. ¿Para formar una contraparte? Sí, para tener a alguien ahí. ¿Controlada? Controlada. Como diciendo, hay competencia, ¿no? Somos democráticos, ¿no? Entonces, si así empezó el PAN con una traición al sinarquismo, con Salinas hizo lo mismo. Traicionó a los votantes, no apoyó a Cárdenas, pero apoyó a Salinas a cambio de... Entonces,
Pues la moral viene mal de origen, ¿no? La moral. La moral. Volvemos a donde mismo, la falta Entonces, de valores. podría decirse que es la misma política de antes que la de hoy. Se puede decir. Sí, es que si no hay valores, no hay nada. Pues. Hay intereses políticos. Claro. Quieren estar en el poder, por el dinero, pero no para servir al pueblo. Nosotros teníamos una frase en el PDM que decía, el pueblo es el señor y el gobierno es el servidor. Así de simple. Okay. Y aquí ha sido al revés. Pues. Nosotros le pagamos los sueldos a los diputados, senadores, a la presidenta, y ellos hacen lo que les dan la gana. Han cambiado la Constitución, controlan todas las instituciones habidas y por haber, acabaron todos los fideicomisos. México está quebrado. Pues. Y todas las grandes obras de ellos están quebradas también. Sí. Entonces le están metiendo dinero bueno al malo. El PRI en su momento compraba votos con los ejidatarios, les daba dinero para que sembraran, pero nunca se los cobró, se los perdonaba la deuda. Y ahora a través de las famosas pensiones esas, que ya existían hace mucho, pero que las han subido, están controlando al pueblo. Pues. Y el pueblo que no se da cuenta que en el ISSSTE no hay medicinas, en el seguro no hay medicinas, no hay especialistas, entonces tiene que pagar medicina por fuera y eso es más caro. Pero como no hacen un estudio económico, pues siguen engañados con la pensión de los 3,000 pesos mensuales. Y es terrible eso. Pues. Sí, la verdad, sí. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Qué solución ve usted? Digo, yo sé que no hay una varita mágica como para que sea un mundo ideal. El mundo ideal no existe y el problema siempre va a haber y siempre va a haber de dónde que arreglar, ¿no? Que arreglar. Y a nivel global es eso, ¿no? A nivel mundial no es propio de México, ¿verdad? Pero no, en lo que nos toca, ¿qué pudiéramos hacer? Como mensaje la, final. La ausencia de valores, para mí, es lo que ha motivado esto. Entonces, la gente vuelve a los valores, ¿no? A la espiritualidad, y piensa en el futuro de sus hijos, puede reaccionar. Okay. Pero mientras no hagan un análisis de conciencia y se den cuenta que esos 3,000 pesos que no les da el gobierno son de los impuestos que pagamos nosotros. Sí, es cierto, soy un jubilado, pero trabajé yo como 50 años para ganarme pues, la pensión. Es un dinero merecido, claro. Porque trabajé en la iniciativa privada como 15 años y después trabajé en la educación 30 y tantos años. Entonces yo pagué impuestos toda mi vida. Claro. ¿No? Y ahorita en la actualidad yo sé que hay escuelas en México de los Cebatis que el finiquito que les dan cuando se retiran, ya tienen gente en 4 o 5 años y no les dan el finiquito, que le dicen que no hay dinero. Pero si hay dinero para mandar a Cuba, si hay dinero para pagar las famosas apoyo a los 68 y más, ahora bajaron a 60. Son recursos mal dirigidos. Recursos mal dirigidos, porque en lugar de darle dinero, le dan capacitación y ponen fuentes de trabajo, la gente va a progresar y van a ser independientes. Claro. Y van a darle un mejor futuro a sus hijos. Pero mientras estén extendiendo la mano, esas becas que le dan a los chamacos de 20 a 29 años es absurdo. Es la época de producción del ser humano y los tienen de mantenidos. No es posible eso. En lugar de darles capacitación. En lugar de ganárselos, dice usted. Darles capacitación. Pero es a los estudiantes, ¿no? ¿Mande? Es a los estudiantes que le dan dinero. Pues sí, pero un estudiante termina su carrera a los 24 años. Pues sí. Oye, yo era contador a los 18, 17 años. Era independiente, era contador. Sin haber estudiado la carrera universitaria. Entonces le están dando dinero a un estudiante universitario porque no trabaja. 29 años no puede ser estudiante universitario. Ya está viejo para tener familia y demás. No, antes a esa edad ya éramos padres y todo. Esa es la política que usa el gobierno para engancharlos y tener votos. Pues. Pero sí. Está mal, porque eso está hundiendo al país. Sí, bueno, pues qué buen mensaje y pues hay que considerarlo, ¿no? Tomarlo en cuenta, todas las voces, todos los comentarios. Pues no sé si
por nuestra parte, el programa concluye. No sé si quiere usted, quedó algún comentario que quiera hacer o alguna conclusión de lo que platicamos. No Pues sé si mi conclusión sería que, estuvo muy interesante, por cierto, la plática, la verdad. Están a todos aquí están con que los ojos todos los abiertos. mexicanos estemos conscientes de lo que pasa en México. Muy bien. Y que aquellos que reciben migajas del gobierno, que no son del gobierno, repito, son impuestos que hemos pagado nosotros, Claro. pues se den cuenta que eso nos lo va a sacar de la pobreza. Yo creo que hay más pobres ahorita que antes que empezar con este programa. ¿Por qué? Porque la gente está recibiendo esa dádiva, pero no progresa. Y no, como decían luego, no progresar es retroceder. ¿Y qué ejemplo le están dando a sus hijos, a sus nietos? Eso no puede ser. Hay personas ahorita, pues con el avance científico de la salud, pues ya una persona de 60 años es joven. De 70 sigue siendo joven si mantiene cierto Claro. nivel de vida, Sí. ejercicios, comer bien, Cuidados. dejar los vicios a un lado, Ujú. que no dejan nada bueno. Ujú. Entonces, si cambian su manera de pensar y exigen al gobierno que los capacite, que ponga empresas, que los enseñen a trabajar, van a progresar, va a haber desarrollo. De otra manera, mientras sigamos con esa mentalidad de pongo la manita para que me den dinero, México se va a hundir cada día más. Por ejemplo, las pensiones le están atrasando ahorita. Antes, lo que antes te daban el tercer día del mes siguiente, ahora te lo dan en el séptimo día o al 10º día. ¿Por qué? Porque no hay dinero. No hay dinero. Está direccionado de otra Sí, manera. es que México necesita inversión, pero para eso debe haber un estatuto jurídico que lo permita. Y lo que está pasando en México ahorita, pues no lo permite. Los inversionistas salen corriendo, en lugar de venir, salen corriendo. Entonces, conciencia del pueblo mexicano para que actúen antes de que sea demasiado tarde. Bueno, pues ahí está el mensaje. Amigos, ahí está el mensaje del profesor Carlos Lugo. No nos queda otra más que agradecerle esta tremenda plática, muy rica en contenido. Pues yo le agradezco a ustedes la oportunidad que me dan de poder expresarme Cuando usted y quiera llegar a la gente. volver, maestro, aquí vamos a estar nosotros esperándolo con otro tema o el mismo, o le seguimos dando, o tomamos otro tema que usted sugiera, también puede hacer, sin problema. Está bien. Bueno, a todos, muchas gracias. Somos Forotopia. No se les olvide, por favor, darle clic a la campanita, suscribirse y todos los comentarios que ustedes quieran hacer, todos buenos o malos como sea, ahí están los comentarios. Por favor, comuníquense con nosotros y seguimos en la pelea. Gracias. Hasta luego.